Bueno, yo no pretendo tratar, ni mucho menos, un panorama exhaustivo de lo acontecido en el 900, ese siglo que se caracteriza, entre otras cosas, por ser un siglo convulsamente complejo. Solo voy a intentar trazar algunos elementos, si queréis, a grandes rasgos, de aquellos temas que me parecen sustanciales, desde la subjetividad, claro está, de lo que nos ha enseñado el siglo XX. Y digo de las lecciones que nos ha dado el siglo XX porque no estoy nada seguro de que las hayamos aprendido. Más bien, al contrario. O algunas de ellas al contrario. La primera lección es cuál ha sido y cuál debe ser la relación entre la humanidad y la naturaleza, entre la humanidad y el planeta. Saben muy bien que, por un lado, la tradición bíblica, la tradición judío-cristiana, desde el Génesis, creced y multiplicaos y dominad la tierra, o la tradición marxista, hablaban de que esta relación era una relación de dominación de la naturaleza por parte del hombre. Y por tanto que este dominio, esta antropización de la naturaleza, pues efectivamente en el siglo XX, había empezado antes, pero en el siglo XX, con plena civilización industrial, pues ha dado lugar a que se produzcan fenómenos como la delgadez de la capa de ozono, el calentamiento global, el cambio climático, que son productos de un determinado modo de vida y de consumo, pero que generalmente y realmente lo que han dado lugar es una auténtica crisis civilizatoria, lo queramos reconocer o no. Es la idea de una suerte de manejo infinito de unos recursos finitos que está basada en la idea que yo creo que debemos de revisar, de que crecer es lo único que garantiza el futuro. Eso, acompañado de una explosión demográfica y la injusta y desigual distribución de los recursos, pues da lugar a que en este momento 1.000 millones de personas, pasen hambre, cuando simultáneamente se está produciendo más de lo necesario para alimentar no a esos 1.000 millones, sino al conjunto de la humanidad. Voy a hacer más hincapié en el que más me gusta, que es Keynes, y menos en Friedman, pero sí citar a ese economista por lo que ha supuesto en la retirada del Estado de algunas funciones, retirada y cambio de algunas funciones, el papel de la política monetaria, los efectos de la política monetaria, los grandes cambios del siglo que también barruntaba, pretendía, creo que con Hayon Chang vamos a entenderlo mejor también. Ha citado a Dani Rodrik, que es un economista prácticamente desconocido, pero del último institucionalismo crítico, que está escribiendo cosas muy interesantes, como esa paradoja de la globalización a la que se ha referido Miguel. Pues bien, como rezaba precisamente la presentación de esta mesa redonda, hace justamente ahora casi un siglo, invitaba a la Institución Libre de Enseñanza a hablar a Keynes, que por entonces era el economista más importante en el mundo occidental, y lo invitaba a dar una charla a Madrid, 1930, y esa charla la tituló justamente El futuro económico de nuestros nietos. En esa charla Keynes intuía que el progreso iba a eliminar la escasez, que era, diríamos, el problema base de la economía neoclásica, de la monoeconomía, de la economía dominante del momento, que construía todo el problema en torno a la escasez en un marco que, como ha dicho Miguel, paradójicamente era un capitalismo de producción en cadena y a una escala no conocida nunca. Cómo los neoclásicos construyen el problema de la economía en torno a la escasez en un mundo en que parecía que la escasez no era un problema. Pero, en fin, era un problema filosófico desde el punto de vista del análisis económico. Pues bien, Keynes pensaba que sus nietos, es decir, yo creo que la gente que hoy está aquí, iban a dedicar la vida al ocio porque el progreso iba a eliminar el problema económico. Ese es el viraje que da el capitalismo en los años 70
es la gran pregunta que si yo le tuviera que decir a alguien, como dice ahora la academia, ¿cuál es la pregunta de investigación? Sería la pregunta que sigo haciéndome. Es decir, nada intuía que la introducción de maquinaria, los procesos productivos que tenían más productividad, que necesitaban menos trabajo, iban a esclavizar más a la gente, como ha comentado Miguel, y iban a llevar a estas cotas de desigualdad. Yo he trabajado mucho el tema de la globalización, y sobre todo el tema de lo global local. O sea, las sociedades antes eran fundamentalmente autárquicas, cerradas, localistas, nunca por completo, porque si no, no hubiéramos salido nunca de ese localismo y esa razón, y eso evidentemente lo único que configuraba es un mundo distinto, que se producía y se reproducía de otra manera. O sea, no quiere decir que fuera mejor. Piensen, por ejemplo, estamos en la Andalucía de una comunidad local cualquiera, del mundo rural. Evidentemente había desigualdades, había gente que tenía y gente que no tenía, los terratenientes, los jornaleros, la clásica dicotomía de clases que existía, pero digamos que se explicaba en gran medida el mundo en función de la dialéctica interna de los actores internos, de las clases internas que había en cada territorio. Y eso con la globalización se pierde. Pero bueno, hoy seguimos viviendo en un mundo local, seguimos viviendo en mundos locales. Nuestra mayor parte de la vida transcurre en escenarios locales. Lo que pasa es que estos escenarios ya son cada vez menos localistas, insisto, nunca lo fueron, y están cada vez más insertos en la globalización. Es decir, estamos cada vez más glocalizados. Es una palabra que yo durante mucho tiempo me resistí a emplear, porque es un anglicismo, viene de global y local, y yo ponía globalización de lo local en mis textos, pero finalmente no se trata de resistirse ahí por una pureza lingüística, tampoco encuentro, yo creo que glocalización lo refleja, en el doble sentido de globalización de lo local, pero también localización de lo global. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Y cuando hablamos, ¿y qué es lo local? Lo local puede ser un pueblecito, puede ser una provincia, puede ser una región, puede ser un estado. O sea, el fin del estadocentrismo del que antes hemos hablado, consideramos el Estado como un ente local. Eso está pasando.